Un agricultor encuentra que si planta 50 árboles por acre, cada árbol rendirá 65 bushels de frutas. Estima que para cada árbol adicional plantado por acre, el rendimiento para cada árbol disminuirá por 3 bushels. ¿Cuántos árboles debería plantar por acre para maximizar su cosecha? Así que la cosecha total por acre va a ser igual al número de árboles X al número de bushels por árbol. Entonces, si dejamos que X sea igual al número de árboles adicionales, podríamos decir H de X, la cosecha por acre, sería igual al número total de árboles, que sería 50 más XX el número de bushels por árbol. Bien, los bushels por árbol empiezan a los 65, pero disminuyen 3 bushels para árbol extra. Así que el número total de bushels por árbol sería 65, 3X. 50 más X es el número total de árboles, y 65 menos 3X es el número total de bushels por árbol. Vamos adelante y multiplicar esto. H of X es igual a 50 por 65 igual 3250. 50 por 3X igual -150X más 65X, 3X cuadrado. Vamos adelante y combinemos como términos y escriba los términos en orden descendente. Tenemos h de x igual 3x cuadrados. Combinar los x términos nos daría 85x más 3250. Así que nuestro objetivo aquí es maximizar esta función. Así que para el próximo paso determinaremos los números críticos, cuáles donde el primer derivado es igual a 0 o indefinido. So h' of x igual 6x, 85 igual 0. Aviso como la función derivada es una función lineal, que nunca no está indefinido. Para encontrar el número crítico establecerá esto igual a 0, y solucionará para x, así que agregaremos 85 exaneutones a ambos lados. 6x igual a 85 divide ambos lados por menos 6, y tenemos x es aproximadamente menos 14.17. Y como x es el número de árboles adicionales, iremos al número entero más cercano. Así que usaremos el número crítico x es igual a menos 14, pero todavía debemos verificar que la función C máxima no minimizado a este valor. Lo que debemos reconocer que la función de cosecha aquí es una función cuadrática con un coeficiente líder negativo. Tenemos una parábola que se abre, o una función de abajo cóncavo. Por lo tanto este valor x maximizaría la función o también podemos utilizar la primera o segunda prueba derivada. Use la segunda prueba derivada para verificar la concavidad. Aquí está la primera función derivada, y aviso de cómo la segunda función derivada, h' de x, sería igual a menos 6. Porque el segundo derivado es siempre negativo, la función siempre es cóncava hacia abajo, lo cual es una buena noticia porque significa que nuestro número crítico tenemos un valor máximo de función y, por lo tanto, la función se maximiza aproximadamente a x menos 14. Pero podemos estar pensando en nosotros mismos, ¿cómo puede x ser negativo si x es el número de árboles adicionales? Bien, el número total de árboles es 50 más x, así que el número ideal de árboles sería 50 más menos 14 o 36 árboles por acre. Tanto 50 árboles son demasiados para maximizar la cosecha. Para que la cosecha se maximice con 50 más x árboles, que es 50 más menos 14 o 36 árboles. Espero que hayas encontrado esto útil.